del problema 1 que resolví ayer, me pueden preguntar y lo podemos revisar también. O alguna duda de algún concepto o algo. Así que bueno, preliminares, y como repaso por si alguien no ha estudiado, voy a definir lo que es el kernel y lo que es la imagen. Entonces, definición. Sea T de E a F una transformación lineal donde E y F son espacios vectoriales. Entonces decimos que el kernel de T son todos los valores en E tales que T de X son iguales a 0. O sea, son la preimagen del 0. ¿Ya? Y 2, la imagen de T son todos los valores I en F tales que existe X en E tal que T de X es igual a Y. Es la definición usual de imagen. Es el conjunto al cual llegamos en el recorrido. Esto sería T de E. ¿Ya? Y fíjense que el kernel es subconjunto de E y la imagen es subconjunto de F. Y más encima van a ser espacios vectoriales. ¿Ok? Hay un teoremita también, que es el teoremita de teorema de núcleo-imagen, que me habla de las dimensiones sobre estos espacios. Me da una relación de las dimensiones de estos espacios. Y eso significa, es lo siguiente, que la dimensión del espacio vectorial E es igual a la dimensión del núcleo de T o del kernel de T más la dimensión de la imagen de T. Y ayer alguien en la clase auxiliar me preguntó en qué caso no se cumple esto. Bueno, esto ocurre cuando el kernel intersecta a la imagen solo en el origen. Eso en paréntesis cuando tenemos que E y F son iguales. ¿Ya? O mejor dicho, si E y F son iguales, se pide eso. O sea, pedimos que pase esto. ¿Ya? Porque si no sería verlo como una suma directa. ¿Sí? Si la transformación va de E a E, podríamos ver esto como una suma directa donde están los valores que se alcanzan con la transformación lineal y los que se van al cero. Entonces, de cierta manera eso como que particiona el espacio E. Y bueno, tenemos el teorema del núcleo imagen. Necesitamos la idea de, a ver, para este problema, me parece que solo el teorema del núcleo imagen y las definiciones de espacio vectorial. Así que, bueno, empecemos con el ejercicio. A menos que alguien tenga alguna duda antes de empezar. Necesito definir lo que es suma directa también.
Bueno, eso lo vimos hace harto igual, lo vimos con el auxiliar 4. Entonces, además definimos la suma vectorial o suma de conjuntos como suma vectorial de la siguiente manera. Bueno, nosotros sabemos que un conjunto más t es cada punto del conjunto trasladado en t. Eso sería de esta manera. Es trasladar un conjunto completo como vector. ¿Ya? Y la suma de dos conjuntos como vector es la unión de conjuntos de este estilo. Esto quiere decir que es la unión de A más B con B perteneciente a B. Y esto, bueno, sería la unión de conjuntos de esta forma, ¿cierto? Pero esto se traduce en lo siguiente, en A más B, tal que A está en A y B está en B. ¿Sí? Además, tenemos que si A, B son subespacios vectoriales, subespacios vectoriales de un espacio vectorial E, y además intersectan solo en el origen, definimos la suma directa. Bueno, la suma directa es esta misma suma de acá. La diferencia es que, bueno, la vamos a denotar de esta manera. Y la idea es que de cierta manera es que estos conjuntos son LI. Entonces yo no puedo generar ningún elemento de A con elementos de B y viceversa. Pero es como LI como conjunto. O que se les puede decir ortogonales. Pero no, tampoco son ortogonales porque no son perpendiculares. Así que como la buena intuición es que son LI. Eh, bueno, y para dar una mejor idea, puedo enunciar el siguiente teorema. Eh, si A inter B intersectan en el origen y A, B son subconjuntos de, son subespacios vectoriales, entonces las bases de A, todas las posibles bases de A, son LI con respecto a las bases de B y viceversa. Entonces, lo voy a escribir de esta forma. Un vector A en A es LI con todo vector B en B y viceversa. ¿Se entendió? Por eso es como importante la suma directa, es como equiparticionar, o de cierta manera es como sumar espacios independientes que me generen un espacio más grande. Es como sumar, por ejemplo, la coordenada del eje X y el eje Y son espacios que hacen suma directa. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Este es como el momento de que pueden aprovechar de ponerse al día con la materia, si hay alguien que esté complicado o complicada. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, si durante el ejercicio también aparecen dudas, también pueden decirme. Bueno, vayamos a la pregunta. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita, sea T una transformación lineal de V en V y S otra transformación lineal de V en V, ambas lineales, ¿cierto? Tales que en composición son iguales a cero, o sea, en composición consigo misma, y la composición cruzada es la identidad. O sea que tenemos que T o T se puede escribir como T al cuadrado
Bueno, es igual a S o S, que se puede escribir como S al cuadrado. En este caso, la transformación es nula, o sea, equivalentemente cero. Tenemos esa propiedad y tenemos que la suma de las composiciones cruzadas es la identidad. ¿Ok? Queremos demostrar que el kernel de una transformación es igual a la imagen de la transformación y viceversa. Para la otra transformación, su kernel también va a ser igual a su imagen. Luego, queremos demostrar, como son iguales, si se fijan, tenemos una relación entre el kernel y la imagen, pero para una misma relación. En la parte 2 vamos a demostrar que las dimensiones de la imagen para de las imágenes de las dos transformaciones van a ser iguales y vamos a concluir que en este caso se equiparticionó el espacio mediante las imágenes de ambas transformaciones. De hecho, un propuesto puede ser muestre que B es igual también al kernel de T en suma directa, por ejemplo, con la imagen de S. ¿Ya? Y la indicación es usar 3 y 1. ¿Ya? Sale 2 líneas. Entonces, bueno, tenemos estas dos propiedades. Bueno, espero que se haya entendido el enunciado. Entonces, ahora demostramos uno mediante doble inclusión. ¿Sí? Vamos a ver que el kernel está contenido en la imagen. Y para la inclusión recíproca, vamos a ver que la imagen está contenida en el kernel. ¿Ya? En sí estos problemas son cortos de escribir, pero igual hay que usar propiedades y hay que tantear harto. ¿Ok? Entonces veamos que la imagen esté contenida en el kernel. Para eso, sea y perteneciente a la imagen de T, cualquiera, como es cualquiera, y concluir. Para este tipo de demostraciones basta ver ahora que I pertenece al kernel de T y como ese I era cualquier elemento, podemos concluir la inclusión. ¿Ok? Bueno, por definición la imagen de T es T de V. ¿Cierto? Por lo tanto, tenemos que nosotros sabemos que T compuesta dos veces da 0. Eso quiere decir que T de I pertenece a T de V, ¿cierto? Pero si la compongo dos veces, me da 0. ¿Sí? Esto quiere decir lo siguiente. Esto implica que I pertenece al kernel de T, pero esta implicancia la voy a demostrar en la siguiente slide. Ya que el kernel de T siempre está contenido en el kernel de T compuesta K veces, con K mayor o igual que 1. ¿Sí? Porque de cierta manera, para ilustrar esto, tenemos B, vamos a iterar esta transformación lineal un par de veces. Entonces, mediante la aplicación de una vez de la transformación lineal, supongamos que esta parte de B
es la que se va al kernel. ¿Ya? Esto se puede probar igual formalmente, pero esto es un termita que es súper visual. Chuta, se conectó el lápiz. Eh, Aplicamos la transformación test de conjunto B, donde lo que está en amarillo se va a ir al 0. Pero lo que está acá abajo, lo que no está en amarillo, puede llegar de todas maneras a esta parte de acá. ¿Sí? Solo sé que lo que va a amarillo se va al 0. Pero lo que está acá puede llegar a todo B, o quizás no a todo, pero puede que algunos puntos de acá caigan acá. Entonces, le vamos a poner este naranjo de aquí. Lo vamos a repartir en B. ¿Ya? En el mejor caso, cae acá. Y no cae acá en la zona que al volver a mandarla por la transformación se va a ir al kernel. Entonces, en ese caso se tiene la igualdad. Pero puede que haya algún punto naranjo ahí, otros puntos acá. ¿Ya? Y bueno, todo lo amarillo se viene al origen, que es como el centro del conjunto. Y al volver a aplicar la transformación lineal, lo que está acá se vuelve a ir al origen y lo que está acá en naranjo lo reparto. Entonces tenía como algo naranjo, pero menos los puntos que cayeron arriba. Entonces ahora debería tener menos elementos y cada vez en el núcleo se van acumulando más elementos. ¿Ya? Entonces el kernel de la composición va creciendo, ¿cierto? ¿Se entendió? Ups. Sí, perfecto. Entonces, lo voy a anunciar como teoremita. Eh, Igual es como un teorema súper específico. Así que, y ojo, esto es siempre y cuando la transformación sea de un espacio en sí mismo, porque si no, no tendría sentido. ¿Sí? ¿Por qué no tendría sentido? Porque, bueno, el kernel de la composición se va a ir guardando en estos espacios que vamos avanzando cada vez que componemos. Y para que sean comparables tienen que ser el mismo espacio vectorial de referencia. Entonces acá el kernel es subespacio del primer espacio de la función t, este va a ser subespacio del késimo espacio del késimo dominio. Y bueno, para componer la función t de partida tiene que ser del espacio en sí mismo. ¿Ok? Entonces, como el kernel está contenido, yo tenía que, eh, por lo tanto, como i pertenece al kernel de t cuadrado, entonces i pertenece al kernel de t. Entonces, por lo tanto, concluimos lo que buscábamos, que la imagen de t está contenida en el kernel de t. Bueno, para usar, si hay algo que no está demostrado en la clase o en el apunte, para usarlo hay que demostrarlo. Idealmente hay que demostrarlo, pero bueno, acá voy a dejar una indicación para demostrarlo, porque de hecho es el problema 3 del enunciado. Si pueden ver el enunciado, en la pregunta 3 es demostrar esa propiedad. De hecho, la indicación para demostrarlo es seguir las instrucciones de la pregunta 3 del enunciado.
seguir las instrucciones. ¿Ya? Igual les voy a subir un bosquejo. Igual es una propiedad más o menos esperable, ¿ya? Bueno, tenemos una inclusión, veamos la otra. Eso quiere decir que veamos que la imagen es más grande. Entonces, bueno, tomamos un vector, sea x perteneciente al ker de t, entonces t de x es igual a 0. Y por la propiedad 2, que es la propiedad de la suma de las composiciones cruzadas del enunciado, vamos a tener lo siguiente, que t de s de x más s de t de x es igual a x, porque era igual a la identidad. Pero como x está en el ker de t, esto es 0, ese de ahí. Y como s es lineal, s o t de 0 es 0. Entonces nos queda que t de s de x es igual a x. ¿Sí? Pues s de t de x, lo voy a escribir el detalle igual, es igual a s de 0, es igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos que s de x pertenece a b. Voy a escribirlo abajo. Voy a escribir lo último que tenía. Entonces, tenemos que esto de acá, s de x pertenece a v, y por lo tanto, bueno, como s de x, de hecho lo voy a escribir en párrafo, esto es, pues, de hecho pertenece a la imagen de s que sube espacio de v. Eso es bueno, porque s va de v en v. Aquí, de repente en los controles descuentan por estas cosas. Yo encuentro que es absurdo porque igual es obvio, pero yo igual recomendaría escribir y poner este detalle como porque S de V en V, aunque es parte como de leer el enunciado simplemente. Bueno, por lo tanto, T de B de X pertenece a la imagen de T, ¿cierto? O sea, T de B de X pertenece a la imagen de T. Y de igual manera, si se fijan, T de B de X es igual a X. Bueno, vemos que T de B de X, perdón, acá simplemente X, pertenecería en este caso también a la imagen de T. Entonces, tenemos la inclusión que buscábamos, que el kernel de T está contenido en la imagen de T. ¿Hay dudas con esto? Creo que igual no me salté nada. Por ahí el único gol que mandé fue el del kernel, que el kernel de la composición es más grande que el kernel de la función original.
Bueno, si no hay dudas, me creerían que para S es de forma análoga, porque las propiedades de S son las mismas que las de T, ¿cierto? Que la composición de S al cuadrado es nula. Y la única propiedad que usamos es la propiedad 2, que esto de acá, o sea, para una inclusión usamos la propiedad 1, para la otra la propiedad 2. Y son la misma propiedad desde el punto de vista de cualquiera de las dos funciones que estemos haciendo la demostración. Entonces, la demostración para S es análoga. De hecho, para escribirla, basta con cambiar los T por S. Basta con intercambiar T con S en la demostración anterior. Igual si alguien tiene duda puedo hacerla, pero créanme que es análoga, ¿ya? Ya, acá terminamos el primer ítem del problema. Preguntas. No entendí muy bien a qué te refieres con v de x. Porque En, v es un conjunto, ¿no? V es una transformación. Ah, Mm, perdón. S de X. ah, Que la manqué mucho. Ahí ya, van. ya. Ya. Perdón. Mezclé las letras. ¿Sí? ¿Alguien más le causó ruido eso? Que esta composición obviamente está acá porque el que está afuera es T. Y a ver, acá está bien escrito. ¿Sí? Me refería a este objeto, porque después uso que esta igualdad para concluir. ¿Ya? ¿Alguien necesita que recapitule esto? Bueno, igual lo voy a hacer. Para la otra inclusión, tomamos un X en el núcleo de T, quiere decir que T de X vale 0, y por la propiedad 2 del enunciado, que es la de las composiciones cruzadas, la suma de las composiciones cruzadas es la identidad, pero como X está en el núcleo de T, este de aquí es 0, ¿sí? Este de acá. Entonces me queda simplemente T o S de X igual a X. Esto significa que T o S de X está en la imagen de T, ¿ok? Bueno, está en T de V, pero donde V es conjunto, ¿cierto? Eso es por definición la imagen. Luego, como esto de acá es igual a X, podemos concluir que X está en la imagen de T y por lo tanto está la contención buscada, ¿sí? Que es que el X que está en el kernel ahora está en la imagen. ¿Ya? Ahí está, hicimos el repaso. Lamento la confusión. Si ven que de repente puede pasar que me equivoco en algo o que hay algo que no les hace sentido, pregunten nomás. ¿Ya? Em, bueno, sigamos con la siguiente parte. Esto sería, si volvemos al enunciado, demostrar que las dimensiones de las imágenes son iguales. Entonces, la parte 2, veamos que las dimensiones de las imágenes de ambas transformaciones son iguales. ¿Ok? Bueno, usando el teorema de núcleo-imagen,
En esta parte puede que sea necesario mencionar que la dimensión del espacio de referencia es finita, donde B es de dimensión finita, porque si es de dimensión infinita tenemos como infinito igual a infinito, cosas así con cardinales. Entonces, más complicado. Entonces, en este caso, tenemos que, como el Kerr y la imagen de la transformación lineal son iguales, podemos decir lo siguiente. La dimensión de B es igual a 2 veces la dimensión del kernel de T, que es igual a 2 veces la dimensión de la imagen de T. Análogamente, vimos que la imagen de S y el kernel de S son iguales. O sea, no lo escribimos, pero es análogo al caso de T. Bueno, 2 veces la dimensión del ker de S es igual a 2 veces la dimensión de la imagen de S. Porque, de cierta manera, la imagen y el kernel van a ser disjuntos porque intersectan solo en el cero, ¿ya? En cuyo caso podemos igualar. De hecho, podemos sacar muchas igualdades a partir de esto. Pero acá me interesa la de las imágenes. Entonces, la dimensión de B partido en 2 es igual a la dimensión de la imagen, perdón, de la imagen de T, Manu, que es igual, sí. es que me perdí. ¿De dónde sacaste la igualdad arriba de las dimensiones? Del teorema de núcleo-imagen, porque es la suma de las dimensiones del núcleo con el de la imagen, pero son iguales. Entonces, 2 veces la Ah, ya, misma, ya. el Ya, mismo sí. objeto 2 veces. Y bueno, esta igualdad acá es porque, de hecho lo voy a escribir de nuevo. Voy a escribir el teoremita. Ya caché, gracias. La dimensión del Kerr de una función f más la dimensión de la imagen de una función f con f lineal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quede? Ya. Esto es igual a la imagen de S. ¿Sí? Y bueno, como en este caso S igual a S, podemos decir que este es igual a 2 veces este o 2 veces este. Para cada caso. ¿Sí? Entonces usamos este para usar la transitividad de la igualdad para concluir. ¿Ya? La verdad no era tan complicado este. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Y ahí estaría la demostración. Cositas que de repente pueden descontar igual en el control. Onda, como descuentan en el control 1, había puntaje asignado a esto de decir que las matrices tienen inverso aditivo. Bueno, acá hay que decir también las cosas obvias, que ve como es de dimensión finita, podemos escribir esto como una suma. ¿Ya? El teorema de núcleo-imagen funciona en dimensión finita. Tiene una versión en dimensión infinita también, pero pide más cosas, ¿ya? Y pide como que conozcamos más cosas de los espacios vectoriales y así que, y de los cardinales también, porque ahí ya uno entra a hacer igualdades con cardinales. Así que mencionan eso también cada vez que lo usan. Y por último, voy a volver.
mostrar que B es suma directa. Ya, esta es la parte más interesante. Esta era la parte, de hecho, que era difícil. Bueno, para ver que son suma directa hay que ver que primero que B es suma de ambos espacios y después ver que es directa, que es ver que la intersección es el singleton. Entonces, para esta demostración, veamos lo siguiente, que B es igual a la imagen de T más la imagen de S. Esto quiere decir que podemos escribir para todo V en V grande, de la forma V igual a T más S con T perteneciente a la imagen de T y S perteneciente a la imagen de S. Ya, o sea que los podemos escribir como suma, que de cierta manera estos dos espacios me generen este, ¿sí? Como de forma un poco más fuerte que el generador. Luego, si vemos que estos de aquí tienen intersección trivial, o sea que la imagen de T intersecta la imagen de S solo en el 0, entonces B, o entonces la suma vista en 1 es directa. ¿Ya? De hecho, en general, como comentario, también se puede verificar esto. Se cumple lo siguiente. La dimensión de B es igual a la dimensión de los sumandos. Perdón, ahí es dimensión de la imagen. Más la dimensión, bueno, de la otra imagen. Menos la dimensión de la intersección de los conjuntos. ¿Ya? Entonces, una forma podría ser comentar esta igualdad, calcular la dimensión de B, de T y de S, y sabemos que, bueno, esto podríamos concluir porque sabemos que esto es la dimensión de B medios y esta es la dimensión de B medios, y esta es la dimensión de B, entonces la dimensión de esto es 0, por lo tanto, esto es intersecta vacío. Entonces, mejor lo hago de las dos formas, ¿les parece? Lo voy a hacer, esta de aquí sale como cortita. Bueno, ya la forma fácil, se me ocurrió recién, lo hubiese hecho, lo hubiese hecho antes. Notemos que de la parte 2 sabemos lo siguiente, que la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de B partido en 2, la dimensión de la imagen de S es igual a la dimensión de B partido en 2 también, y como se cumple
la igualdad del comentario anterior. Entonces tenemos lo siguiente. La dimensión de B menos, paso restando estas dimensiones. 2 veces la dimensión de B medio. Y eso es igual a menos la dimensión de la intersección de estas imágenes. Donde, bueno, esta aquí digamos que era la imagen de T, para ponerles nombres nomás, y esta de aquí era la imagen de S. Sí, y bueno, esto es 0. La dimensión de la intersección es 0. Eso quiere decir que la intersección es trivial. Y cuando la intersección es trivial no me refiero a que sea fácil, es que es el singleton 0, ¿ya? Y con eso ganamos, ¿cierto? Porque tenemos entonces que detener la suma va a ser directa, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora hay que ver la suma. La suma es un poco más complicada, pero no es ningún problema. Entonces, bueno, debido a la observación, terminamos demostrando primero que la intersección es trivial. ¿Ya? Ahora veamos que se cumple que en realidad lo que acabamos de probar es esto de aquí. Probamos 2. Ahora hay que probar 1. Que es, veamos que la imagen de T más la imagen de S es igual a B. ¿Ok? Notemos que a ver, disculpen. Ya. Sea X perteneciente a B, luego usamos la propiedad de las composiciones, ¿ya? Es dada en el enunciado. Bueno, esto es que X es igual a S de T de X más T de S de X. ¿Sí? Y aquí ganamos, ¿por qué? Como T de X, en este caso, bueno, T de X pertenece a la imagen, perdón, T de S de X, y S de T de X, como S de T de X pertenece a la imagen de S y T de S de X pertenece a la imagen de T, y sabemos que van a ser distintos porque sabemos que intersectan solo en el conjunto. Para hacerlo más evidente, démosle nombre a esto. Digamos que
S es igual a este de acá. Y T es igual a este de acá. Entonces, X es igual a S más T, con S perteneciente a la imagen de S y T perteneciente a la imagen de T. Como X pertenece a B arbitrario, o sea, me tomé un X cualquiera, se concluye que para todo X perteneciente a B existen S y T, bueno, existe T perteneciente a la imagen de T y S perteneciente a la imagen de S, tal que hacen lo que buscaba, ¿cierto? Por lo tanto, V es igual a la suma directa de las imágenes. ¿Sí? ¿Dudas? Consultas. Ahora vamos a ver la demostración de que intersectan en el singleton, pero de otra forma, ¿ya? Que era más complicada. ¿Sí? Muy fácil, muy difícil. Sí, para suma directa hay que identificar los elementos, ¿ya? Eh, yo encuentro que eso es como lo más difícil de los ejercicios porque pese a que la respuesta siempre es corta, de repente uno se puede demorar harto en verlo. Por eso hay que practicar, verse ejercicio y tratar de resolverlos para entender cómo funcionan estos conjuntos. Como intuitivamente uno ve de repente resultados que involucran kernel e imagen y uno al ojo sabe que son ciertos porque entiende el conjunto. Como que hay cierta intuición detrás. Y para eso hay que revisar algunas propiedades, algunas demostraciones que involucren esto. Bueno, acá veamos que la intersección es trivial. Ya esta va a ser la segunda versión. Esta es la segunda forma de hacer esa parte. Bueno, queremos ver que la imagen de T es igual a la, perdón, intersectado con la imagen de S es el singleton 0. Pero por lo demostrado en 1, tenemos que cada imagen es igual acá al kernel de la misma transformación. ¿Cierto? Entonces basta con que demostremos que la intersección de los kernels es el 0. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos que este conjunto, veámoslo por doble inclusión. ¿Ya? La primera, los kernels siempre tienen al 0. Entonces la intersección de los kernels siempre va a contener al 0. Eso quiere decir, es directo que el 0 está contenido en la intersección de los kernels. ¿Sí? Esa era
contención de cierta manera fácil. La segunda, sea X perteneciente a la intersección de los kernel. Veamos que este X está obligado a ser 0, ¿ya? Como está en la intersección de los kernel, entonces S de X es igual a T de X, que es igual a 0. Luego, como tenemos la propiedad del enunciado de las composiciones, tenemos que X es igual a S de T de X más T de S de X. Y tenemos que, bueno, ese de ahí es 0 y este de acá es 0. Entonces nos queda S de 0 más T de 0, ¿cierto? Y acá por linealidad nos da 0. Entonces X es igual a 0. Entonces X pertenece a este conjunto. Y como era arbitrario, entonces la intersección de los kernel está contenida. Y con eso concluimos por doble inclusión que, bueno, esto es igual y sabemos que por transitividad de la igualdad esto es igual a la intersección de las imágenes. Bueno, tampoco era tan complicado. Ayer cuando lo hice me pareció más complicado, la verdad. ¿Dudas? ¿Cuál encontraron más complicada, esta o la otra versión? ¿Aló? Ya. Pucha. Sí son como complicados y más encima fue la semana que hubo paro, entonces nadie fue a la clase casi. Fueron como 2 personas. Pero ya acá, no sé, llegó el momento de resolver dudas, así que aprovechen de preguntar. No sé qué hora es, pero eh, igual nos queda tiempo, así que aprovechen. En ejercicio de polinomios, ay, no preparé un ejercicio de polinomios, pero inventé un ejercicio de polinomios. Obvio, sí lo vamos a ver. Igual en las auxiliares hay de todos los problemas hechos, y hemos hecho muchos. Se han hecho las guías hasta hoy, ya deberían llevar como 115 problemas resueltos. Así que en el ramo. Y el cambio de base, ya. Entonces, voy a explicar. Voy a pensar qué es más fácil explicar primero. Voy a explicar primero el de los polinomios. No, primero el cambio de base y luego los polinomios, ¿les parece? Porque el cambio de base me sirve para explicar polinomios. Esto es cambio de base y matriz representante. Y el otro ejemplo de transformación lineal, supongo.
Supongo que es una transformación lineal que involucre polinomios, no el espacio vectorial de polinomios. De hecho, muy buena pregunta la de los polinomios. Guiño, guiño. Ya. ¿Alguna otra cosa para agregar al índice de respuestas que tengo que dar? Uno sí, dos no. Uno sí, dos no. ¿No? Ya. Creo que esas son las dos dudas nomás. Bueno. Primero voy a explicar un poco la matriz representante de una transformación lineal. Bueno, tenemos siempre una transformación lineal entre E y F con las dimensiones finitas. Ya esto funciona solo en espacios de dimensión finita. O sea, lo voy a poner entre paréntesis. Entonces, como son de dimensión finita, existe una base para cada espacio vectorial de cardinal finito. Existen bases de cardinal finito. Entonces, bueno, sean, llamémosle, no sé qué letra usar para la base. Bueno, beta sub E, la base de E1, bla, 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 hasta E sub N, y beta sub F, desde F1 hasta Fm, no necesariamente iguales. Bueno, eso van a ser bases de E y F respectivamente. Bueno, como la transformación es lineal, como T es lineal, podemos hacer lo siguiente. Podemos evaluar cada base del dominio, cada elemento de la base del dominio, y obtener algo en el recorrido. O sea que, por ejemplo, este de acá pertenece a F, ¿cierto? Porque la transformación llega a F, pero se puede escribir como combinación lineal de las bases del espacio llegada, porque estamos en el espacio llegada. ¿Ya? Ahí le voy a poner superíndice para indicar el que es del E1. Subíndice es para indicar a cuál elemento de la base estamos ponderando. Entonces, bueno, podemos hacer esto para todos los elementos de la base. Y así hasta abajo. E sub m. Ahí era un E sub 2. Esto será igual a alfa sub 1 super m, f sub 1 más bla bla bla, alfa sub m super m. Ay, perdón. El E llega hasta el N. Disculpen. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Ya, y esto
un ejemplo de esto puede ser lo que hicimos en el problema 1. Problema 1 de la auxiliar del control 2. Lo hicimos ayer. Ya el tema es que entre más feo el espacio, más lo que hay que escribir, y por eso son tan feos estos problemas. Entonces, nosotros podemos definir, voy a llevarme esto para la siguiente slide, con esto definimos la matriz representante. Hoy se me acabaron las pizarras. Disculpen, voy a tener que sacar pizarras. Ya, ahí sí. Ya, disculpen que calculé mal las pizarras de hoy día. Bueno, llevémonos esto a la siguiente slide. Esto de aquí implica que puedo definir la matriz A sub beta E, beta F, que depende de las bases. A veces se denota al revés, ya, así que tienen que tener cuidado en el apunte o si lo ven de internet o de algún libro, pero solo notación. A veces se denota de varias maneras. Por ejemplo, yo lo conocía hasta antes de este semestre de esta manera. Beta E, beta F. ¿Ya? Pero esto de aquí es notación nomás. Y sería la matriz de los, para un mismo, para este E sub 1 de acá, esto me define una columna. Estos ponderadores. Entonces voy a tener alfa 1 super 1, alfa sub m super 1. Y así hacia la derecha. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Este está asociado a E1, este está asociado a E sub n, y las filas están asociadas a los F, ¿ya? Y piensen que luego T, que va de E a F, se puede escribir como T de X igual a sub beta por X. Pero con esas bases, que esto es como el sistema de coordenadas de un espacio vectorial. Un espacio vectorial como tiene un origen, de cierta manera tiene un sistema de coordenadas no necesariamente ortogonal. Entonces, esta forma de escribir el vector en el espacio llegada depende de la base que consideré en el espacio salida y la base que consideré en el espacio llegada. Dudas, consultas con esto. Y bueno, también un ejemplo. En R2 podemos usar la base canónica. Y cuando uno hace un DCL en un plano inclinado, uno como que rota las bases, ¿cierto? Y una base de vectores unitarios rotados en teta grados o rotados en teta con respecto a la horizontal.
en sentido antihorario. En sentido antihorario. ¿Ya? La transformación lineal que hace esto, definimos T de R2 a R2, donde queremos escribir una función lineal que nos reescriba esto. Esto de aquí es un cambio de base, ¿ya? Esto es como lo que se llama cambio base, que es del espacio en sí mismo, pero escribiéndolo con otra base, que es rotar la base original, por ejemplo. Esto sería a t de x igual a lo siguiente. Coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Ya, Sx como vector, y acá sería xy. Y esta es la base que uno usa cuando hace la suma de fuerza como inclinada. ¿Se entendió con el ejemplo? Hasta acá, todo bien, ¿cierto? Matriz representante, encontramos una matriz representante a partir de unas bases. Y acá hay un ejemplo de una transformación lineal, que es un cambio de base, porque la matriz representante depende de las bases, y como hay infinitas bases distintas, hay infinitas matrices representantes. El tema es que estamos escribiendo los vectores en coordenadas diferentes. Entonces, vectores que se suman en coordenadas diferentes no se pueden sumar. Hay que descomponerlos y escribirlos en base de la misma base. ¿Sí? Entonces, cuidados. Primero, no podemos sumar o no podemos combinar linealmente vectores del mismo espacio que tienen distinta base. Distinta base es como escribirlo de forma diferente. Un ejemplo puede ser sumar 1, x tongo más 2 y tongo, ese es un vector, más 1, x tongo prima más 2 y tongo prima. Hay que pasar primero x tongo prima en función de x tongo e y tongo, ¿cierto? Donde, bueno, acá tenemos x, y como sistema de coordenadas, y ahí tenemos x prima y prima. Por eso no se pueden sumar, pues tenemos que escribir todos en función del mismo sistema de coordenadas, aunque estemos en el mismo espacio, y para eso están estas transformaciones de cambio de base. Lo otro, el cambio de base, o una transformación que es cambio de base, es invertible. Una transformación de cambio de base es biyectiva, ¿ya? Así que eso, si ven que, por ejemplo, hacen un ejercicio y no les da una de partida, para que sea biyectiva, la matriz tiene que ser cuadrada. Entonces, la matriz representante de una transformación cambio-base siempre debe ser cuadrada, si no, no hay modo que sea invertible. El determinante tiene que ser distinto de cero, el kernel tiene que ser trivial, la imagen tiene que ser todo el espacio. ¿Ya? Y eso sería lo de cambios de base. Y lo otro, están los diagramas del cambio base.
Por ejemplo, tenemos el espacio vectorial E, el espacio vectorial F y una transformación lineal. Pero podemos tener una transformación lineal de cambio base. Le vamos a poner B sub B, que me escriba esto como una E', que es escribirlo de otra manera. Entonces yo ahora puedo meter, por ejemplo, llegar a F, pero tomando los vectores en esta otra base. ¿Cómo lo hago? Bueno, con una composición, porque esto de aquí es invertible, entonces puedo ir para arriba o para abajo. Voy a hacer la flechita así, ¿ya? Hacia abajo, para definir un sentido. Entonces hacia arriba es la inversa. Entonces si yo quiero, por ejemplo, parto acá y quiero llegar a F, puedo componer la función. Dentro de T, compongo el cambio de base. Donde B sub B cambia la base de E. ¿Sí? Bueno, eso. Como que eso ayuda harto para leer. No sé si en el apunte aparezcan estos diagramas, pero pueden servir. Se llaman diagramas de conmutatividad. Es como más que nada dibujar para no perderse, como para hacerlo más ordenado. No suma puntos ni nada, pero... Ah, ya. Hicieron como como cómo escribir. El del rectángulo debe ser como F con dos bases distintas y E con dos bases distintas. Ya eso también, pero la idea es esa, como identificar las posibles formas de moverme del espacio E al espacio F con bases distintas. Entonces aquí yo tengo que identificar la composición que yo debo hacer de funciones, donde los cambios de base yo sé que son invertibles, entonces van para ambos lados. Y como es invertible, su matriz invertible. Ya, eso es lo primero. Ahora veamos espacios de polinomio. Yo tengo una pregunta antes de pasar el polinomio. ¿Sí? Si uno le dan un vector, Ujú. no entiendo cómo uno sabe cuál es la base de eso. Usualmente está como en las bases canónicas, por Ya. default. Da. Como si yo tengo este vector así, por ejemplo, 1 más x cuadrado. Esto de aquí es el vector 1, 1, 1 en las canónicas. ¿Sí? Ah, pero si me dan, por ejemplo, que tal Por, vector y pertenece a E', entonces por uno ahí asume ejemplo, sí, uno lo que está asume. como en esa base. De hecho, por ejemplo, este de acá es otra base de este mismo espacio. Ujú. Y quiero escribir este mismo polinomio. Entonces, acá los coeficientes serían un medio para tener este mismo polinomio. Pero acá estoy usando otra base. Ya. Esto sería entonces un medio, un medio, un medio. Y es el mismo polinomio, Claro, pero en bases significa lo mismo. distintas. Exacto. Dale. Pero nosotros todo el curso hemos escrito estas cosas así en canónica. Y bueno, aquí spoileé un poquito, como que aproveché tu pregunta para meter polinomios igual. ¿Ya? Bueno, veamos polinomios. Entonces, bueno, tenemos que un polinomio se escribe como a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más bla 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 a sub n de x a la n. Esto es igual a p de x
es de grado n en un espacio vectorial de dimensión n más 1. ¿Ok? Y algunos teoremitas que tenemos, nosotros sabemos lo siguiente. Los polinomios de orden n a coeficientes reales son isomorfos con Rn más 1. O sea que el mismo polinomio que escribí antes lo puedo escribir como un vector. Esto de aquí se puede escribir como un vector desde a sub 0 hasta a sub n. De cierta manera, o como que moralmente es lo mismo, ¿cierto? Luego, podemos tener transformaciones lineales sobre espacios polinomios. Entonces, ejemplo. Sea t de los polinomios de orden 2 a los polinomios de orden 3. Creo que sí está en el apunte. Las congruencias sí están en el apunte. Pero igual lo demostramos en una... Ah, no lo demostré, ese lo dejé propuesto. En la auxiliar 3. Está como en la pregunta 7 o 8, me parece. ¿Ya? Bueno, tenemos esta transformación lineal. Que toma un polinomio. Y me retorna otro polinomio. Que puede ser x más 1 factor de un polinomio. Y productos de polinomios es polinomio. Calculemos su imagen, su kernel y todo, ¿ya? Para eso, notemos que p de x, si es de orden 2, se puede escribir de esta forma. Como vector, ¿cierto? Y en la llegada nosotros tenemos x más 1, factor de a más bx, más cx cuadrado. Esto es igual a hacer lo siguiente. Tenemos ax más a más bx cuadrado más bx más cx cubo más cx cuadrado. Esto sería igual, juntemos todo de igual orden. A más x factor de a más b más c factor, perdón, x cuadrado factor de b más c más c x cubo. Entonces podemos componer la transformación lineal con un isomorfismo entre los polinomios y Rn. Podemos componer, esto ya siendo muy formal, lineal con un isomorfismo entre los polinomios de orden 2 y R3 y los polinomios de orden 3 con R4. ¿Ya? Ahora, en el detalle, en la práctica, esto resulta, o esto uno no dice, hoy lo vamos a componer con un isomorfismo, define el isomorfismo, demuestra que isomorfismo. Uno llega y hace lo siguiente, como que este razonamiento no está.
pero espero que a esta altura como que ya cachen bien la materia, entonces por eso lo digo de esa manera. Esto resulta en escribir lo siguiente. La misma transformación lineal, pero digámosle t barra, ya porque no es la misma, que va de R3 a R4, donde entra un vector ABC y sale un vector A más B, B más C y C. Entonces hallar el núcleo de esta transformación es hallar el núcleo de la otra, con los coeficientes respectivos. Y hallar la imagen es lo mismo con los coeficientes respectivos. ¿Se entiende eso? O sea, simplemente reordenar coeficientes. Entonces, hoy se me volvió a acabar el espacio. No sé si eso es lo que responde a lo que había pedido la compañera. Creo que una delante. A ver, no sé, ¿quién preguntó lo de polinomio? Ah, Lucas me pidió que explicara polinomio. Ah, sí. ¿Y acá qué estamos buscando? Bueno, como un ejemplo, estamos buscando lo que yo pido. No, Eh, perdí. O bueno, sea, como... busquemos el kernel, Ah, ya. por ejemplo, es como el típico problema. Hallar el kernel de T. Bueno, busquemos el kernel de T barra y luego reescribimos sus componentes como polinomio. Para determinar o para tener el ker de T. ¿Ya? Usualmente lo que yo hacía en auxiliar y los espacios de matrices funcionan igual, se reescriben como vectores, ¿no? Era, era plantear que esta transformación lineal fuera cero, encontrar las relaciones de los coeficientes y resolver un sistema homogéneo. Entonces, bueno, esta es una forma de hacerlo, ¿ya? O sea, solucionar esto de acá. El sistema de ecuaciones que define esto. Solucionar para este sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones homogéneo. El sistema, que sería el siguiente. La matriz, bueno, acá va A, B y C. Tenemos 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, 0, 1 me parece. Ah, pero es de 4 por 4. Parece que así. Sí. No, hay un problema. Son 3, es de 3 por 4 la matriz, perdón. Y lo voy a escribir acá, para que quede más ordenado. Entonces tenemos para A, tenemos 1. Ah, no, si es de 4 por 3. 1, 0, 0, acá 0, 1, 1, 0, 0, 0,
1, 1. Tenemos ese sistema y queremos ver que se iguala esto. Y sabemos hacerlo, ¿cierto? Me parece que es esta fila menos esta, después esta fila menos esta fila menos esta, y ahí queda un kernel, ¿cierto? Entonces, ahí hay una forma. La segunda forma es hacerlo a la mala. Y para eso, bueno, se puede ver la auxiliar. Me parece que la 6 en espacio matrices. ¿Ya? Esto es, tenemos la transformación lineal original, que acá simplemente la reescribí, ¿cierto? Entonces teníamos esto de acá. Entonces, yo quiero llegar al 0. Buscar A, B y C en R tal que el polinomio A más BX más B más CX cuadrado más CX cubo se iguala a 0. Esto equivale a lo siguiente. A igual a 0, A más B igual a 0, B más C igual a 0 y C igual a 0. Entonces luego hay que resolver este sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones coincide con ese. Entonces, da lo mismo. Entonces, bueno, teníamos este sistema de ecuaciones que equivale a solucionar el de la matriz. ¿Se entiende eso? Entonces podemos ver los polinomios como vectores o podemos hacerlo a la mala, como directo nomás. Que no es tampoco tan a la mala porque llegamos al mismo sistema de ecuaciones. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, y propuesto, hallar la imagen es análogo, ¿cierto? Hallar la imagen de T es análogo. Pues, a partir de la matriz, esta misma matriz de acá, pero cambiándole el lado derecho por vectores, por valores cualquiera. Vamos a poner alfa, beta, gamma, delta. Escalonando podemos conseguir una base de la imagen. Podemos hallar una base. ¿Sí? O simplemente las columnas. Las columnas de esta matriz generan a la imagen, pero no necesariamente son base. Para eso podemos ver la auxiliar del C2, pregunta 1. Ahí lo expliqué en detalle. Cómo hallar la base, porque usualmente las columnas dan un generador. Finalmente basta con reescribir
este resultado en notación de espacio polinomio. Al final, podríamos decir que como los espacios son lo mismo, es escribir un vector en notación polinómica, o escribirlo en notación matricial, o escribirlo en notación de Rn. Bueno, el espacio que sea que esté en el control, ustedes tienen que entregar su respuesta en notación de ese espacio. ¿Ya? Y bueno, propuesto, me pueden preguntar durante la tarde, voy a estar pendiente. Hallar el ker de t y la imagen de t para los polinomios. Si hay una solución correcta durante la tarde, se las puedo subir. Como si me llega una solución correcta, la puedo redactar y se las subo. ¿Ya? O si llegan muchas incorrectas también. O sea, la cuestión es que me lleguen preguntas para cachar que lo hicieron. Si no lo están haciendo, ¿para qué lo voy a subir? Así que eso, estamos en la hora. Voy a quitar la grabación, así que chao.